fue lo que dijiste, mi Señor. Pedir se os dará, buscar y encontrarás. No cansaremos de tocar, no cansaremos de gritar. Vine a pedir, vine a buscar, vine a tocar, vine a recibir, Señor, lo sobrenatural. Vine a pedir, vine a buscar, vine a tocar, vine a recibir, Señor, lo sobrenatural. La palabra de Dios dice de esta manera: si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y entonces conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Tenemos un caso particular, en todo el sentido de la palabra, particular. La gente busca clasificarse, somos dados a las clasificaciones. Entonces, hay diferentes tipos de clasificaciones. Yo voy a ir solamente a una de ellas, tratando de englobar todo lo demás. Se clasifica a la gente entre buenos y malos. Entre buenos y malos. De hecho, por causa de la violencia, ya hasta se dice, no vinieron los malos, ¿verdad? Entre buenos y malos. La Biblia no habla ni de buenos ni de malos. La Biblia habla simplemente de justos e injustos. Justos e injustos. ¿Cuáles son los justos y cuáles son los injustos? Bueno, es muy sencillo. Es muy sencillo. Los que permanecen en Cristo son los justos. Los que no permanecen en Cristo son los injustos. Los que permanecen en Cristo Jesús, dice acá lo que acabo yo de leer, que son sus discípulos. Y sus discípulos, solamente sus discípulos, son las personas que pueden conocer la verdad de Dios. La verdad de Dios. Todo el mundo sabe que hay Dios. Todo el mundo conoce que hay Dios. Es más, todo el mundo cree en Dios. Pero hay diferentes maneras de creer. Hay la manera de creer que Dios existe, solamente Dios existe, sí. Pero no me importa, no le hago caso. A la otra manera, Dios existe y yo soy temeroso de Dios y yo honro su nombre y yo obedezco su palabra. Pero ¿cómo la vamos a obedecer si no la conocemos? Entonces nosotros tenemos que entender que solamente a los que somos discípulos de Cristo, solamente a ellos se les revela la verdad de Dios. La verdad de Dios. Los demás tendrán una revelación, pero de algo que pudiera ser la religión. Hay gente que es experta en religión. De hecho, cuando nosotros estábamos en nuestro tiempo de preparación para el ministerio, teníamos un libro de texto de estudio para el ministerio, pero curiosamente hablaba de la iglesia, pero estaba escrito por alguien que no era salvo, que no creía en Dios. Simplemente conocía de la iglesia, conocía las raíces, conocía la historia, conocía las formas, los sistemas que la iglesia desarrolla, pero el hombre no era salvo. Y así podemos ir por el mundo y encontrar gran cantidad de personas o de situaciones en las que se conoce la denominación, la religión, qué tipo de forma utiliza y todo ello, pero de conocer a Dios hay otra distancia. Hay otra distancia. La única manera que nosotros podemos tener la verdad es a través de Cristo Jesús. En el Evangelio de San Juan, otra vez, en el capítulo número 1, hay una palabra muy explícita
explícita y muy interesante para nosotros. Dice en el capítulo número 1, versículo número 18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo Jesús vino para que nosotros pudiéramos conocer a Dios. Fíjense bien, Cristo Jesús vino, es Dios hecho carne en la persona de Cristo Jesús, para que nosotros pudiéramos conocer a Dios. Otra vez en el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 17, la palabra del Señor nos enseña otra cosa importante para nosotros. Dice la Biblia en el versículo número 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Cristo Jesús da a conocer a Dios porque Él le conoce desde siempre. Desde siempre. Bendito el nombre del Señor. Y Cristo Jesús dice el versículo número 3 que vino para que nosotros conociéramos al Padre y al Hijo. Ahora, ¿por qué les estoy hablando de esto? Les estoy hablando de esto porque nosotros como personas necesitamos tener fe. Y la única manera de tener fe, la única forma de abastecernos de fe, es a través de la palabra de Dios. En el libro de los Romanos, en el capítulo número 10, me parece que es el verso 17, dice: la fe viene por el oír y por el oír de la palabra de Dios. Nosotros necesitamos estar escuchando la palabra de Dios. Es como si el Señor hubiera puesto un candado. Tú no puedes tener fe si no tienes la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única cosa que produce fe en nosotros. Todo lo demás puede producir otras cosas, algunas buenas y otras no tan buenas. Estábamos viendo una película, ahora en estos días, el jueves precisamente, estábamos viendo una película y yo, a lo mejor ustedes ya la vieron en el cine. Si ya la vieron, pues qué bueno, gloria a Dios. Si no la han visto, traten de verla, ya está en Redbox. Se llama Risen, Resucitado. Si no la han visto, véanla, vale la pena verla. Es una película vista desde otro ángulo acerca de la resurrección de Cristo Jesús. No es el ángulo, para que no se vayan a sorprender, no es el ángulo religioso, no es el ángulo de Juan, no es la vista o la opinión de Pablo o de Pedro, es la opinión de un soldado romano. El soldado romano que estaba a cargo de la cuadrilla que estaba vigilando la tumba de Cristo Jesús y que estaba llevando a cabo la ejecución, la crucifixión. Esta película está vista desde ese ángulo, ¿me explico? Entonces véanla, está interesante. Está tan interesante que yo quiero decirle que a mí se me salieron las lágrimas nomás de estar viendo. Pero les estoy tratando de poner un ejemplo. Le digo que hay situaciones que a nosotros nos despiertan emociones, nos producen emociones, como la película esa, se me salieron las lágrimas. Lo confieso así con toda honestidad, a mí se me salieron las lágrimas. Para que se me salgan las lágrimas estaba un poquito difícil, ¿verdad? Pero se me salieron las lágrimas. Y como nomás estábamos Aide y yo, entonces yo me las limpiaba rápido para que no se diera cuenta. Produce emoción. Pero solamente la palabra de Dios produce fe. Esa es la diferencia. Solo la palabra de Dios produce fe. Si nosotros vamos y escuchamos a
a una persona, un motivador profesional, nos va a producir ánimo, nos va a levantar la motivación hasta lo máximo. Vamos a salir con ganas de devorar el mundo, de comerlo en 2 mordidas. Pero ¿saben qué? Es motivación. Solo la palabra de Dios produce fe. Amén. Y es que tenemos que entender que hay varios tipos de fe. Hay una fe correcta y hay una fe incorrecta. Son fe, ambas son fe, pero una es correcta y otra es incorrecta. A veces la fe correcta tiene varias derivaciones, la incorrecta, perdón, tiene varias derivaciones. Uno piensa y dice: yo soy una persona de mucha fe, yo tengo fe en esto, tengo fe en lo otro, y en lo otro, y en lo otro, y en lo otro, y expone todas las clases o todas las situaciones sobre las que tiene fe. Está bien, pero solamente hay una fe correcta, la fe que salva. La otra fe es fe circunstancial, es fe para el momento, es fe para la situación, es fe para esta tierra. Pero la única fe que salva es la fe que produce la palabra de Dios. La fe es por el oír, y por el oír de la palabra de Dios. Así que, por un lado, qué bueno que estamos esta mañana aquí porque estamos oyendo la palabra de Dios. Por otro lado, nosotros necesitamos constantemente estarnos llenando de la palabra de Dios para poder estar llenándonos de fe. Hay personas que dicen: yo tengo mucha fe. ¿Y sabe qué pasa con esas personas? Se da uno cuenta de que jamás abren su Biblia, no la leen, no van a una iglesia a escuchar la palabra del Señor, no atienden los servicios para ver los estudios bíblicos, no hacen nada, solamente se conforman con saber que tienen fe, Se fijaron que lo que yo leí en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, en el capítulo 8, Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bueno, dice acá que las personas a las que Jesús estaba hablando, al escuchar esto, le respondieron: nosotros somos linaje de Abraham. La gente llega a confundirse, la gente llega a manejarse en una esfera que no opera en lo sobrenatural. Mucha gente llega a creer que por el hecho de ser miembro de una congregación, ser parte de una iglesia, ya la hizo. Estos de acá pensaban: nosotros somos linaje de Abraham, somos descendientes de Abraham, venimos de esa descendencia, somos el pueblo que Dios escogió. Pero se les olvidó que Abraham era un hombre de fe, un hombre que vivió en la fe y fue llamado amigo de Dios porque le creyó a Dios. Ese es el punto. Algunas veces nosotros, los seres humanos, llegamos a pensar así: mi papá o mi mamá es cristiano, y bueno, pues yo entro de cachetada también como cristiano. A lo mejor mis hijos dicen: mi papá es pastor. Bueno, el hecho de que yo sea pastor no los salva a ellos. Necesitan tener su fe personal en Cristo Jesús, y esta solamente se obtiene a través de la palabra de Dios. ¿Por qué a través de la palabra de Dios? Quiero explicar esto y luego ya vamos apuntando hacia terminar el tema. ¿Por qué a través de la palabra de Dios? Porque nosotros, vuelvo otra vez a la película que les dije que vimos hace unos días, aquel hombre, capitán de la cuadrilla que llevó a cabo la crucifixión de Cristo Jesús y luego
la guardia para que no fueran a robar el cuerpo. Aquel hombre fue testigo de todo. Él vio cuando castigaron a Cristo. Él vio cuando clavaron sus manos en el madero y sus pies. Tal vez haya sido la persona que le puso la corona de espinas a Jesús. Él vio cuando Jesús estaba levantado allá y cuando ya estaba Jesús muriendo, cómo el cielo se oscureció, la tierra tembló y todas las cosas sobrenaturales que acontecieron. Todo eso lo vio. Él dio la orden para que les quebraran los huesos a los otros dos que estaban colgados en la cruz, en las cruces. Y cuando le iban a quebrar los huesos a Cristo, Jesús dijo: no lo quiebres, traspásalo. Y al traspasarle su costado salió agua con sangre. Todo eso él fue testigo. Él fue testigo de que el cuerpo desapareció. No vio cuando desapareció. Él no vio cuando Cristo Jesús resucitó. Pero de acuerdo con la trama de la película, él vio a Cristo resucitar. Nosotros no estuvimos ahí. Ustedes y yo no estuvimos ahí. Nacimos en otro tiempo, en otra época. Somos de otra era. Así que no podemos decir que estuvimos allí. No estuvimos allí. La única opción que tenemos para nosotros es la palabra de Dios. Es todo lo que tenemos. La palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice que Cristo Jesús murió y resucitó. Y que todas las personas, dice Pablo a los romanos en el capítulo 10, versículo número 9 del libro de los romanos, o la carta a los romanos, capítulo 10, versículo 9, lo voy a leer así directamente. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. Porque con el corazón se cree, dice el versículo número 10, para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces nosotros tenemos la única evidencia que tenemos de Cristo Jesús física, es la palabra de Dios. No tenemos otra cosa. ¿Existen otras evidencias? Por supuesto que sí. No estoy negando la existencia de ellas. Existen otras formas, pero no vendrán si no tenemos esto primero. Así que Dios se aseguró que conociéramos la verdad. Se aseguró que tengamos la palabra de Dios en nosotros. El Señor se aseguró de que esta palabra permanezca para siempre. Que el cielo y la tierra pase, pero su palabra no pase. Él se aseguró que de todas las posesiones, escuchen bien, todas las posesiones que el ser humano pueda tener, la más grande y la más importante es la palabra de Dios. Ahora yo les quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes tienen por lo menos una Biblia en su casa? Esa es la primera pregunta. La pregunta número 2, ¿cuántos de ustedes abren su Biblia para leerla en su casa? Porque tenerla, estamos como aquellos que dijeron: nosotros somos descendientes de Abraham, necesitamos leer la palabra del Señor. Ahora yo entiendo que vivimos en tiempos diferentes ahora, tiempos que son, diríamos, complejos, hay complejidad, son difíciles. Salimos muy temprano para ir a nuestro trabajo, regresamos muy tarde. Vivimos en una zona del mundo donde el verano es inclemente, nos saca toda la energía durante el día, ese sol, ese calor, ese bochorno nos exprime totalmente. Algunos de nosotros llegamos a la casa casi así como lo que llega es la pura sombra. Yo no entiendo, pero también tengo que entender que aunque haga mucho calor, yo necesito tomar agua.
Aunque haga mucho calor, necesito comer. Aunque haga mucho calor, necesito buscar un ratito en la sombra para acondicionarme. Necesito agua para rehidratarme y necesito alimento para reforzar mi cuerpo. Entonces, si todo eso lo hacemos durante el día, también tenemos que buscar la forma de ver cómo hacemos para que nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu tenga la palabra de Dios. Tenga la palabra de Dios. Necesitamos hacer algo. ¿Por qué razón? Por causa de la fe, porque la fe viene por el oír y por el oír de la palabra de Dios. Así que, queridos hermanos, nosotros necesitamos fe para salvación. ¿Por qué razón? Con eso voy a terminar. ¿Por qué razón? Porque no existen segundas oportunidades. Le voy a dar un poquito de historia para que entienda lo que estoy diciendo. La iglesia evangélica, la iglesia de Cristo, la iglesia cristiana, nació, la fundó Cristo Jesús. Y los primeros diríamos, miembros de la nueva iglesia fueron los 12 discípulos de Cristo, y después ellos se encargaron de ser los dirigentes de la nueva iglesia y se fueron añadiendo a la iglesia por cientos y por miles de personas, y la cosa iba muy bien. El cristianismo fue creciendo exponencialmente, por todos lados iba creciendo. Esto se convirtió en un problema para el emperador romano. Los emperadores romanos sabían que si los cristianos se levantaban en armas iban a ser más poderosos que los soldados romanos, que los soldados imperialistas. Así que empezaron a buscar la manera, empezaron a buscar la forma, empezaron a idear cómo eliminarlos. Y vinieron las persecuciones, de donde sale la palabra de los mártires, aquellos que morían por su fe en Cristo Jesús. Ustedes habrán conocido un refrán que dice: ardió Roma. Esos son refranes mexicanos. Y ardió Roma. Bueno, se cree que en algún momento de la historia el emperador romano Nerón, en una parranda que se puso y tal vez se drogó, en la locura que tenía en ese momento de la alegría del vino, incendió la ciudad de Roma. Pero para no verse en evidencia, le echó la culpa a los cristianos, y aprovechó entonces esta culpabilidad que creó contra los cristianos para eliminarlos. Y ahí entonces ustedes habrán escuchado algunas veces cómo los cristianos morían en el Coliseo romano, en medio de llamas, atados, familias enteras, cómo morían devorados por las fieras en un circo romano, una fiesta romana terrible, diabólica. Todo el fin era eliminar a los cristianos. Como no podían eliminarlos, porque los verdaderos cristianos, esa es la gran problemática del mundo, los verdaderos cristianos se crecen ante la problemática. Mientras más problemas hay, el verdadero cristiano más consagrado está. Mientras más dura está la prueba, más tiempo dura de rodillas. Mientras más difícil está la situación, entonces viene al momento de las oraciones y los ayunos y la lectura de la palabra de Dios. Es algo sistemático, pudiera ser en los verdaderos cristianos. En los que no lo son, pronto pegan la carrera y se desaparecen como cristianos. Se quitan el uniforme y renuncian, cuitean. Entonces no podían acabar con los cristianos, mataban a uno y salían 10 más. Mataban a aquellos 10 y surgían 100. Y el crecimiento era así exponencial. Ahora bien,
Entonces de pronto uno de los emperadores romanos, no tengo ahora en mente el nombre de él, se levanta y dice que tuvo un sueño y que en ese sueño vio en el cielo una cruz y oyó una voz que dijo él que era la voz de Dios, que dijo: por esta cruz vencerás. Y lo que surgió de ese sueño o de ese relato que ese emperador trajo fue la Iglesia Católica, que parecía que era exactamente una iglesia más del cristianismo. De hecho, todavía se siguen denominando como iglesia cristiana. Nada más que esa iglesia empezó a alterar la palabra de Dios, empezó a cambiar las cosas, y poco a poco, sin hacer mucho problema, sin perseguir a los cristianos, sin atacarlos al inicio, empezó a transformar la mentalidad de la gente. Y una de las primeras cosas que la Iglesia Católica hizo fue esta: cerró la Biblia. La Biblia está prohibido leerla, nadie puede leerla, solamente el Papa. Nadie puede interpretarla, solamente el Papa. Nadie puede hablar con Dios, solamente el Papa. Y la gente se tragó el anzuelo, mordió el anzuelo, y cerraron sus Biblias. Y fueron 1000 y pico de años de oscurantismo dentro de la cultura. Se conoce como el tiempo del oscurantismo, hasta que vino la Reforma, hasta que alguien llamado Martín Lutero un hombre que iba a ser abogado, de familia de abogados de abolengo, que estaba estudiando en Alemania y que vino del colegio donde estaba estudiando, vino hasta su casa paterna para pasar unos días con su familia, y cuando iba de regreso le tomó una tempestad en el camino, y este hombre, Martín Lutero, se refugia abajo de un árbol en medio de una tormenta grave, severa, y el rayo viene y cae sobre ese árbol y casi lo mata. Y Martín Lutero le dijo a una de las vírgenes católicas: si me sacas de esta, dejo mi carrera de abogado y me convierto en monje. Y sobrevivió a la tormenta. Así que dejó su carrera de abogado y se metió en un convento, se hizo monje, en un monasterio, y se hizo monje, y empezó a llevar todas las disciplinas del monasterio. Pero este hombre era abogado, su espíritu era el espíritu de un abogado. Así que entonces Martín Lutero tenía la rara cualidad de leer todo lo que caía en sus manos. Era un abogado, y le cayó una copia de la escritura y empezó a leer, y de pronto se da cuenta, porque en aquel tiempo solamente tenían el Antiguo Testamento, o ya tenían los dos, pero más el Antiguo Testamento, y se dio cuenta que allá en el libro de Habacuc, en el capítulo 2, versículo 4, dice: mas el justo por su fe vivirá. Se dio cuenta que el justo no iba a vivir por los sacrificios que hiciera, por las laceraciones de su cuerpo, por ir de rodillas a cierta distancia, por ayunar o por hacer tantas cosas. El justo por su fe vivirá. Y entonces Martín Lutero redescubrió que la fe viene por el oír y por el oír de la palabra de Dios. Y a través de este hombre se inicia una reforma religiosa que tiene como resultado lo que hoy tenemos: iglesias evangélicas que dentro de la denominación católica somos protestantes. Por eso nos llaman protestantes, porque protestamos contra las mentiras, porque protestamos contra la ignorancia, porque nosotros profesamos una fe nacida del origen del divino, que es la palabra de Dios. Así que entonces, bueno, eso es lo que tenemos hoy. Eso es lo que tenemos en este día. Necesitamos la fe para la salvación. Y la fe para la salvación
solamente viene a través de la palabra de Dios. Solamente viene a través de la palabra de Dios. Y la verdad nos hará libres. Amén. De lo invisible